Vamos al tema 3 nuevamente. Pues nada, pulso ahí para ir al tema 3 a la unidad 3 en lengua. Eh, Dentro del esquema, ¿no? Del índice, como yo digo, del tema 3 dentro de la primera sección, teoría y recursos, pues la última entrada, la que dice lengua, pulso ahí. Y, y claro, ¿y tú dónde pones el adjetivo, no? Oye, de los diversos contenidos, pues nos vamos a centrar en el adjetivo. Vamos a hablar de esa categoría gramatical, igual que ya hemos hecho con el sustantivo, hicimos en el tema 2. Ahora vamos a hablar del adjetivo, ¿no? Vamos a definirlo, características, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, voy abajo del todo y donde dice el adjetivo, pues ahí es la teoría. Pincho ahí y se me descarga el PDF donde nos hablan del adjetivo. Bueno, el adjetivo, insisto, otra categoría gramatical cuya definición es: los adjetivos son palabras que expresan cualidades o propiedades de los seres y de las cosas. Es decir, cuando, sobre todo en una descripción, o cuando queremos decir algo, una cualidad, una característica, una propiedad, etcétera, un algo, un aspecto de un sustantivo, ¿vale? Es decir, para describir cómo es un sustantivo, utilizamos esta categoría gramatical que llamamos los adjetivos, que nos refieren, que explican, que determinan esas características, esas cualidades, esas propiedades del sustantivo al que acompañan, porque esto es muy importante. El adjetivo siempre va acompañando, siempre va refiriéndose a un sustantivo, no va solo. Aunque la frase aparezca solo, porque el sustantivo ya haya aparecido o aparezca más adelante en el texto, el adjetivo siempre irá conectado con un sustantivo, ¿vale? En los ejemplos que tenéis vienen directamente, ¿no? Unidos al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, pantalones sucios, pues me está hablando de una característica de esos pantalones en este caso, que están sucios. Eso sería el adjetivo. O nuevas gafas, igual, ¿no? De las gafas que llevo, de las que tal, la característica es que son nuevas, o niño o niña inteligente. Por lo tanto, cualidades, características, siempre de un sustantivo. Vuelvo a decir, tanto si van literalmente pegados, el adjetivo y el sustantivo, como si yo veo el adjetivo y el sustantivo, ¿no? El nombre al que se refiere está un poco más adelante o ya ha aparecido, siempre van conectados con un nombre. Los adjetivos nunca van sueltos, nunca van sueltos. Sí, rotos es un adjetivo que me habla de cómo es, de una cualidad de ese pantalón. Pero imaginaos que digo, el otro día fui a Zara y me compré unos pantalones, punto. Cuando llego a casa veo que están rotos. Rotos, que es un adjetivo, no va directamente con pantalones, pero en la conversación, el texto ya ha aparecido ese sustantivo al que roto se refiere. ¿Vale? Pues a eso me referí. No, no tiene por qué, no siempre va junto. Exactamente. Pero eso sí, nunca estarán, si no están juntos, el sustantivo nunca estará tan lejos para que tú no sepas a qué se refiere. ¿Vale? Claro, imagínate. No. No. Exactamente. Siempre estarán más o menos en las inmediaciones. Bueno, el adjetivo, al igual que el sustantivo, es una palabra variable, es decir, que cambia, que añade, luego lo vamos a comentar otra vez, morfemas gramaticales para indicar, para expresar número y género. Y ese número y ese género es el mismo, concuerda con el género y el número del sustantivo al que se refiere. Volviendo a los ejemplos, ¿no? Pantalones sucios. Pantalones es masculino plural, sucios igual, masculino plural. O niña inteligente. Niña es femenino singular. Bueno, pues es que inteligente en este caso es igual para los dos géneros. Vuelvo al anterior. Nuevas gafas. Gafas es femenino plural, nuevas femenino plural. Es decir, el adjetivo, el género y el número del adjetivo será el mismo, concuerda con el del sustantivo al que acompaña, ¿no? Como estamos viendo ahí en esos ejemplos. Bueno, con una primera clasificación general y quizá la más importante, y de acuerdo a
el significado de acuerdo a lo que el adjetivo expresa, habríamos de distinguir entre adjetivo especificativo y explicativo. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, los adjetivos cuando se llaman especificativos, cuando actúan, porque no es que sean de por sí especificativos, sino que actúan o funcionan como adjetivos especificativos, es porque me hablan de una cualidad de un sustantivo y esa cualidad distingue a ese sustantivo sobre los demás sustantivos de su misma categoría. Por ejemplo, si yo digo, el abrigo gris es el mío, ¿no? En estas pues, cenas o fiestas que va uno, y entonces pues, pones todos los abrigos ahí enlazados, ¿no? Y hay un montón de abrigos. Pero ahora tú dices, el gris o el abrigo gris es el mío. En ese caso, gris está actuando como un objetivo especificativo, porque de entre todos los abrigos, es decir, de entre todos los elementos iguales, el mío, el que estoy distinguiendo, el que estoy especificando, es el gris, que es el mío. ¿Vale? Pues esos son los adjetivos especificativos, los que me ayudan a mí a distinguir, a especificar, a particularizar un nombre concreto. Mientras que cuando los adjetivos funcionan como adjetivos explicativos, lo que hacen es explicar. Es decir, tendríamos adjetivos que resaltan, destacan una cualidad propia del nombre al que acompaña. Es decir, no le están distinguiendo, no le están separando de otros, sino que me destaca, me hace visible en cierta forma una característica o una cualidad propia de ese sustantivo. Ahí tenéis el ejemplo de brisa suave. Suave es el adjetivo, pero ¿por qué es explicativo? Todas las brisas son suaves, es decir, porque si es más fuerte ya no es una brisa, es un viento o una corriente. Bueno, en este caso, suave me está, como digo, destacando una característica propia de ese sustantivo, ¿no? Me explica ese sustantivo. Por eso se llama adjetivo explicativo. Cuando el adjetivo se utiliza como explicativo, se le puede llamar también, como dice ahí, epíteto. Adjetivo explicativo, pero si aparece por ahí, y que sepáis que a veces se dice epíteto. Por ejemplo, nieve blanca, la nieve siempre es blanca, pues explicativo. Fuego abrasador, pues también, ¿no? El fuego siempre quema, o sea que estos adjetivos explicativos, como digo, efectivamente destacan una cualidad propia, intrínseca del sustantivo con el que va. Bueno, pues estas dos son digamos, la clasificación que, bueno, más importante o la que debemos de conocer sí o sí, entre adjetivo explicativo y especificativo. Bueno, en cuanto a la forma, lo que he comentado un poco más arriba, que es una palabra variable, que el adjetivo, a la raíz del adjetivo, se le añaden morfemas gramaticales para indicar el género y el número, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es habitual, como dice ahí, que haya adjetivos, muchos adjetivos, que tengan dos terminaciones, es decir, pues uno para el masculino, un morfema para el masculino y otro para el femenino, ¿no? Listo, lista, pequeño, pequeña, sabio, sabio, o sea, no me atrevería a decir la gran mayoría, pero casi bastante, ¿no? Y hay otros, como ocurría arriba con el caso de inteligente, que no tienen esa variación, es decir, no tienen variación de género, sí de número, pero no de género. Y tienen una sola forma para el masculino y el femenino, como inteligente, ¿no? La chica inteligente, el chico inteligente. O grande, ¿no? El coche grande o la casa grande, ¿vale? Bueno, pues, ya digo, varían en singular o plural, ahí sí, pero no varían en cuanto a masculino o femenino, ¿vale? Sí, morfológicamente más o menos serían así. Los adjetivos expresan cualidad. Pero hay veces que mediante una serie de procesos que ahora vamos a ver, la intensidad de esa cualidad puede graduarse, puede variar. Es decir, que la cualidad que expresa un adjetivo, añadiéndole o colocándole de una manera concreta, haciendo algo en ese adjetivo, puede expresarla con más intensidad o con menos intensidad. En lo que hablaremos entonces, estaríamos en lo que llamamos los grados del adjetivo o la gradación del adjetivo. Insisto, que mediante unos procedimientos, unos procesos que ahora veremos, esa cualidad, esa característica que nos indica el adjetivo, se puede expresar de forma más o menos intensa. Ahora entramos en detalle, pero por ejemplo, rojo, pues es el color. Pero yo puedo decir muy rojo
y ya no es que sea simplemente del color rojo, sino que es intenso, ¿no? O imagina si digo rojísimo, y ya quizá la máxima intensidad. Bueno, pues a esos procedimientos, a esos procesos para modificar o graduar la intensidad de la cualidad que expresa el adjetivo, es a lo que llamamos, como digo, grados del adjetivo. Hay varios de estos grados que coinciden lógicamente con diferentes intensidades. La normal, entre comillas, es decir, la intensidad básica que expresa el adjetivo, se llama el grado positivo, que es cuando yo utilizo un adjetivo sin modificar, sin nada, y simplemente, como dice, pues explicando, especificando la cualidad. Si yo digo un niño simpático, pues nada, ahí no hay intensidad ninguna, la normal. Ni agradable, simpático. Un juego aburrido. Bueno, pues aburrido no hay ni mayor, ni menor, ni intensidad, sino que simplemente es el significado en sí. Eso sería el grado positivo. Cuando no hay cuando no se especifica o no se marca la intensidad, sino que simplemente el adjetivo expresando su significado. Luego tendríamos el llamado grado comparativo, en el que ya sube la intensidad, es decir, vamos a expresar esa cualidad un poco de forma un poco más intensa a través de la comparación con entre al menos dos sustantivos. Son estas frases de, "Buah, pues mi abrigo es más largo que el tuyo". Y ya no simplemente es que sea largo, sino que mediante esa comparación entre nuestros dos abrigos, hay uno que la cualidad de longitud de largo es más intenso, porque es más largo. A eso nos referimos con el grado comparativo, con esa intensidad mayor expresada por el grado comparativo, expresada a través de una comparación. Bueno, tendríamos tres tipos de comparativos. El de superioridad, cuando en los términos que se comparan hay uno en el que la cualidad está presente de forma más intensa que en el otro, como el ejemplo del abrigo, o más contento que tú. No solo que estoy contento, sino que yo estoy más que tú. Es así. O sea, le doy más intensidad ahí. Luego tenemos el comparativo de igualdad, en el que la intensidad se marca porque los dos elementos que se comparan, la intensidad es la misma. Es, digamos, mayor que si fuera solamente, que si fuera el grado positivo, pero los dos elementos que se comparan tienen una misma intensidad. Por ejemplo, tan contento como tú. Pues estamos los dos contentos, pero tú y yo igual. Y por último, el de inferioridad, en el que mediante esa comparación, en uno de los dos elementos, exactamente, la cualidad, o sea, el adjetivo presenta la cualidad en una intensidad menor que en el otro. Menos contento que tú, ¿vale? Más contento, tan contento, menos contento. Por lo tanto, a través de este grado comparativo, a través de estas estructuras, veis que con más, que, o tan, como, o menos que, a través de estas comparaciones ya regulamos, expresamos la intensidad del adjetivo. Y cuando queremos expresar la intensidad máxima, es decir, cuando ya es como que no hay más, es cuando utilizamos el grado superlativo, cuando se expresa la cualidad del adjetivo en el grado más alto, en la máxima intensidad, ¿no es? El más grande, ¿no? Ahora que hoy que Nadal se ha retirado y tal, se está diciendo el mejor deportista del deporte en España, de la historia en España, ¿no? Bueno, eso sería un superlativo, porque la cualidad de mejor, de ser el mejor, o de ser un buen deportista, está expresada, en este caso en Nadal, de la forma más intensa. Había dos tipos, el absoluto y el relativo. El superlativo absoluto, como dice es cuando hay un elemento, un sustantivo, que tiene una cualidad en su grado más alto siempre, independientemente de donde se sitúe, independientemente de lo que le rodee, independientemente del contexto en el que esté. El superlativo absoluto, ese elemento, esa cualidad, está siempre, en cualquier situación, como digo, presente de la manera más intensa. Y lo puedo expresar mediante adverbios que se colocan con el adjetivo y lo modifican muy extremadamente, enormemente, es decir, se ponen delante normalmente. Es muy simpático. Me encuentro enormemente cansado. Bueno, pues cuando veis el muy, el enormemente, es decir, este tipo de adverbio sería un superlativo absoluto. O bien, tomando el adjetivo en grado positivo y añadiéndole unos sufijos que son o ísimo
O bien, es menos común, más raro, érrimo. Este procede directamente. Los dos proceden del latín, pero el más cercano al latín es el sufijo er. ¿Vale? Repito, este segundo procedimiento para crear un superlativo absoluto sería, tomamos el adjetivo en grado positivo y le añadimos o bien ísimo o bien érrimo. ¿Y qué regla sigo para saber si es uno o si es otro? Bueno, pues no, no hay reglas. Pero eso sí, basta decir que el común, el que se utiliza casi siempre es el ísimo. Érrimo en palabras más cultas, es decir, con un poquito más reducido, porque insisto, es el más cercano a la forma original en la paupérrimo. Sí, realmente no es de uso muy común. No es de uso. Vale. Pues muy bien. Suena mucho la R, ¿no? Por ejemplo, y además, fija ahora cómo llegamos a paupérrimo, porque hay una evolución ahí. Porque claro, de buenísimo, pues tú dices, ah, pues bueno, y de bueno, buenísimo. O de grande, grandísimo. ¿Vale? Es decir, el añadir esa terminación ísimo a un adjetivo positivo se entiende y lo hacemos normalmente. En cambio, con el érrimo tendríamos que modificar más aún a partir de la raíz del adjetivo en positivo. Pues, claro, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el adjetivo en grado positivo de paupérrimo? Pobre. Paupérrimo es una persona muy pobre, sin recursos. Claro, de pobre a paupérrimo hay todo un cambio, una evolución, porque cambia, digamos, lo que es la raíz y demás, o evoluciona, ¿no? De pobre a pau, y encima le colocan ese sufijo que es érrimo, ¿no? Ese sufijo oculto y demás, ¿no? De pobre a pauper, ¿vale? Bueno, pues superlativos absolutos que se hacen de una de estas dos maneras. Y el superlativo relativo, como dice ahí, que es cuando yo tengo un elemento sustantivo dentro de un grupo y ese elemento se distingue, insisto, o sea, rebobino. Hay un grupo, un conjunto de cosas, lo que sea, los coches del mundo, los edificios, el tiempo, lo que sea. Bien, y cuando yo quiero destacar dentro de ese grupo de elementos parecidos, de elementos comunes, de nombres que se refieren más o menos a lo mismo, yo quiero destacar uno como el más intenso, como en el que la cualidad o la característica está, una cualidad o una característica está presente de manera más intensa, es cuando acudimos al superlativo relativo. Y se construye, como dice ahí, utilizando, tomando el comparativo que hemos visto antes de superioridad y de inferioridad, el adverbio que le ponemos delante al adjetivo. Fijaos, si yo quiero expresar ese superlativo relativo, quiero expresar que un sustantivo dentro del grupo al que pertenece posee una cualidad en grado máximo, yo puedo utilizar el o la más. El más sensible de los amigos. Es decir, de ese grupo que son mis amigos, el más sensible es este. O también puedo utilizar el o la menos. Dentro del grupo que es la clase, el este alumno es el menos rápido, ¿vale? Entonces, la intensidad, en este caso por debajo, si la intensidad máxima, insisto, por debajo, se presenta, está representada en ese alumno dentro del grupo de la clase, ¿vale? Entonces, este superlativo relativo, como veis, digo, se forma o colocando delante del adjetivo más o menos, acompañando ese más o ese menos con un artículo, ¿vale? Y detrás del adjetivo pondré, introducido por la preposición de, el grupo dentro del cual destaco a esa cualidad. Digamos que los dos ejemplos responden a eso. Está el adjetivo, sensible. Delante lleva más y el artículo. Y detrás, introducidos por la preposición de, el grupo al cual pertenece, ¿no? El más sensible de los amigos. Igual con rápido, con menos rápido. ¿Sí? O por ejemplo, los más caros de la tienda. Fui con mi hijo a ver ordenadores y él solo se fijó en los más caros de la tienda. Los más, el adjetivo y el grupo de la tienda. ¿Vale? Ese sería este superlativo relativo. ¿Cómo destacaríamos dentro de ese grupo a un sustantivo que tiene una cualidad expresada de forma
forma máxima. ¿Vale? Ahora terminamos con lo de sintácticamente, pero claro, vimos cómo hacíamos el análisis del sustantivo, ¿no? Que decíamos sustantivo, masculino, femenino, individual, etcétera. Bueno, pues en el caso de los adjetivos también tenemos que decir, pero menos cosas, habría que decir menos cosas. Fijaos, ¿qué tendríamos que decir? Pues igual, si es masculino, femenino y singular o plural, si es explicativo o especificativo, y en el caso de que sea necesario, especificar el grado. Muchos van a ser positivos, pues yo pondría adjetivo masculino, singular, especificativo, grado positivo. O adjetivo femenino, plural, explicativo, grado comparativo de igualdad. Así es como habría que decir. Eso sería, digamos, la información que habría que decir. Si es masculino o femenino, singular o plural, si es explicativo o especificativo y el grado en el que se presenta ese adjetivo. ¿Vale? Y nada, pues cerramos aquí la explicación del adjetivo. En realidad adelantando algo, ¿no? Esto está puesto como al final de las categorías gramaticales para adelantar un aspecto que el año que viene, en nivel 2 pues sí que trataremos mucho más, que es todo lo de la sintaxis, el análisis sintáctico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo os puedo decir hoy, pues es simplemente una como mera información, ¿vale? Es decir, que esto no hay que realmente prestarle atención. Cuando el año que viene nos volvamos a ver, que espero que nos volvamos a ver, y lo que sea. Pues, os explicaré y tal, veremos el nivel. Sí, bueno, hay que ser positivo, por supuesto, total. Y hay que ser positivo hasta el final del curso, claro que sí. No, 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 hacia adelante, nada. Yo siempre creo que ya lo he dicho que ya soy como una persona mayor, que siempre repito lo mismo, que yo y tuve que hacer 42 clases prácticas del carnet de conducir. Que, oye, eso. ¿Qué pasa? Que yo era, bueno, pues que se me daba peor y ya está. Y ya trabajaba y había pasado por la universidad y todo, ¿no? Pero, hijo mío, pues en eso a mí no me habían llamado en aquel momento para conducir y tuve que hacer eso. Bueno, ¿qué significa? Pues que simplemente, pues ahí tenía que prepararme un poco más y ya está. Por eso digo que no significa nada el hecho, sino que hay cosas que se notan mejor, cosas que se notan peor. Lo importante, como dice Adela, es no cejar el intento. Seguir haciendo. Bueno, esto ahora tengo una compañera mía de Jesús, María Jesús, Ujú. que se sacó, antes de la pandemia, se sacó, bueno, ella tenía el primero, se sacó la segunda parte de la ESO Ajá. en Andorra. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Ok, genial. Claro, claro. Porque, a ver, eso sí es verdad. No nos vamos a engañar ni nos vamos a decir, no, esto es facilísimo. No. Hombre, tiene su complicación. Y aparte sumáis, ¿no? Pues lo que decimos siempre, trabajo, familia, que si, como está diciendo que de los turnos, no sé qué. O sea que a la dificultad ya en sí, pues lógicamente hay que añadir un poco. sí, Pero la clave para el éxito es sí. estar ahí, al pie del cañón, y ser regular. Pudiera haber dicho, porque venía pensando, digo, bueno, pues venga, tal, lo mismo Sí, esto, lo claro. mismo, me digo, no, me voy. Y si hace Me uno, dijo ayer mi marido, "No voy a poner cambio de turno, ajá, bueno, esperé, según venga, sí, bueno, ujú, pero digo, bueno, pues he comido de prisa, tal, y baja, y digo, venga, me voy. pues ya está, Cuando venga, fíjate. Claro, claro, ajá. a lo mejor se me dice, a lo mejor más cosas, Bueno, así que, antes que lo de literatura, fíjate que las reflexiones todas que has hecho, lo interesantes que eran y tal, sí, de repente a lo mejor estar, pues, o no vienes, o estás en casa y a lo mejor- sí, eso es lo de la modalidad en casa o venir, eso ya ya, cada uno, porque hay compañeros que, sí. perfecto, Pero lo que pasa es que sí que es verdad que por el tema del trabajo, claro, de semanas es sí, imposible, me tengo que ver las clases. ok, Pero claro, Profe, me desconecto, que voy para clase. Es que no me ha dado tiempo venga, de llamar a la tía. gracias, hasta luego, adiós. Que Adiós. luego que, pues eso, ¿no? Hay compañeros que les da igual la modalidad, hay compañeros que resulta que les viene mejor y les viene mejor online, otros os viene mejor aquí en la presencia, eso ya se va a adaptar.
Bueno, pues simplemente decir que eso, desde el punto de vista de la sintaxis, del análisis sintáctico que estudiaremos el año que viene, que básicamente es cómo se ordena una frase, cuáles son los elementos que componen una frase, encontraremos que el adjetivo se llamará, desde ese punto de vista, sintagma adjetival y que irá relacionado con un sustantivo, lo que llamaremos en sintaxis el sintagma nominal. ¿Vale? Pero bueno, eso ya digo, Suena así, ¿no? suena chino. Ahora mismo, además, debe de sonar a chino. Sí, Ok. Bueno, vamos a volver un momento al aula virtual para comentar qué otros recursos tenéis, ¿no? Dentro de la sección de lengua, la del monito. está muy bonito. Si queremos practicar, yo siempre lo recomiendo en inglés, en lengua, que es cuando estudiéis o repaséis, hacedlo siempre que sea posible con la práctica, con ejercicio, ¿vale? Sí, el que tienes ahí. Exactamente. Entonces, eh, dentro de la sección de práctica, donde dice gramática, aquí tenéis, dice, un índice con bastantes ejercicios interactivos, ¿no? Si pulsáis ahí, en este enlace, pues veis que hay un montón de ejercicios para trabajar el adjetivo y todos sus aspectos. ¿Vale? Bueno, pues es una forma, como digo, de practicarlo y de trabajar con el adjetivo. Y también, quiero recordar, no, no, perdón, no hay ejercicio, creía que había PDF. Pero bueno, a través de esa página, de ese enlace que tenéis ahí destacado, ¿vale? Pues ahí hay bastantes ejercicios. Y lógicamente, siempre que haya ejercicio, pues habrá online, quiero decir, habrá el solucionario. Hay prácticas de todo, ¿no? De las distintas modalidades, grados, la diferencia a veces distinguir entre adjetivo o sustantivo, que a veces también puede costar un poco, todo eso. Y antes ya de terminar, finalizar por hoy, y que ya me calle. Sí, también, claro. Yendo un poco a la parte de ejercicio, no al de literatura, sino al de lengua, efectivamente, y al que es voluntario, pues yo me dice tarea, aunque dice obligatoria, sabes, que siempre voluntario. Se podía entregar desde el 11 de noviembre hasta el 2 de diciembre, ¿vale? Tenéis todavía, además esa fecha está destacada arriba. Bueno, pues, ¿qué ejercicios tenéis aquí? Pues mirad, son tres. El primero dice, escribe un sinónimo y un antónimo para las siguientes palabras. Bueno, como uno de los contenidos, como he dicho, lo de antónimos, pues ahí sería escribir una palabra parecida y la contraria, ¿vale? Pues oscuridad, pues penumbra podría ser la sinónimo y claridad, por ejemplo, la antónimo. ¿Vale? Pues así con los que tenéis. Por supuesto, podemos utilizar diccionario y todo lo que veáis necesario si eso hace falta. El número 2 vuelve a ser el mismo ejercicio que ya apareció en el tema 2. Es decir, tenéis ahí una serie de palabras, en este caso serán adjetivos y sustantivos, ya habrá de los dos, ¿vale? Adjetivos y sustantivos, que hay que analizar como hicimos con el sustantivo y ahora como hemos hecho con el adjetivo. Fijaos en el ejemplo, el menos rojo, curioso que era el mismo adjetivo que utilizamos. Es un adjetivo calificativo, singular, masculino, en grado superlativo, relativo de inferioridad. Bueno, lo de inferioridad, en el caso del superlativo, no es necesario, ¿vale? Lo de inferioridad, superioridad o igualdad es en el grado comparativo, ¿vale? Por eso cuando hemos visto el ejemplo del grado superlativo, no hacía falta decir lo de inferioridad o superioridad. Pues así es como habría que calificarlos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis, insisto, adjetivo y sustantivo. Y por último, referido a lo que hemos visto también en este tema de diptongo y atos triptongo, separa las siguientes palabras en sílabas e indica si tienen diptongo, hiato o triptongo. Es decir, es hacer el conteo de sílabas, pero cuando hagáis ese conteo, decir, aquí hay, esta sílaba es un diptongo o esta sílaba es un hiato. Por ejemplo, en la primera, guante, ¿ok? Quiere decir, recordando un poco lo de la combinación de vocales, lo de la pronunciación, guante me saldrían dos, one y T. ¿Por qué? Porque UA, one, sería un diptongo. Entonces yo marcaría dos sílabas, diptongo en one. Hay un hiato porque es K, I, da. Serían tres.
y AI irían en realidad en sílabas diferentes. Por lo tanto, sería 3 sílabas con hiato en AI. ¿Vale? Ok, pues hasta aquí. Bueno, creo que no tendríamos más adjetivos, efectivamente. Vamos a parar.